Bueno, ¿cuántos candidatos a la presidencia de la República vamos a tener en estas elecciones? Unas elecciones totalmente sui generis. Estamos con Enzo Helguera, experto justamente en temas electorales, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, Enzo. Y en principio, hoy revisaba una nota muy interesante del diario Gestión y hablaba que vamos a tener la mayor, o podríamos tener en realidad la mayor cantidad de candidatos presidenciales no visto en los últimos 40 años. ¿Es así? ¿Así de disperso va a estar el panorama, el escenario político en los próximos meses? Hola Omar, qué gusto saludarte, buenas noches. En efecto, lo que bien mencionas es tremendo el panorama político en el cual nos enfrentamos y probablemente, además de lo que se mencionaba en el diario Gestión, esta sea la última elección, a menos que se haga un cambio radical en las normas electorales, pero de momento esta sería probablemente la última elección que tenga mayor cantidad de partidos políticos, porque muchos de ellos no pasarían la valla y evidentemente serían eliminados del registro electoral. Enzo, importante recordarle a la población ese tema, ese pequeño gran detalle. ¿Qué va a pasar con aquellos partidos políticos que no logren pasar la valla? ¿Cuánto es la valla? ¿Qué se están jugando en estas elecciones ya sui generis? Bueno, lo que se juegan es la inscripción de los partidos. Si no pasaran el 5% que corresponde a la valla, se eliminan de manera automática. Y si hiciesen alianza electoral, como es en el caso de la única alianza registrada de APP y el PPC, necesitan el 6% para pasar esta valla. Ajá. De lo contrario, pierden su inscripción electoral y dejarían de existir como organización política para poder competir en las siguientes elecciones o en próximas elecciones. ¿Por cuánto tiempo, Enzo? Bueno, sería indefinidamente porque ellos tendrían nuevamente que solicitar la inscripción de los partidos y jugarían con las reglas del juego y las vallas que les coloque la legislación en el momento que se inscriban, considerando que estas siempre son modificadas o cambian de manera constante. En el caso de las alianzas, la única alianza que has mencionado, PPC, APP, digamos, ambos partidos corren el riesgo de perder la inscripción. No hay ningún escenario en el que solo APP pierda la inscripción o el PPC pierda la inscripción. No, aquí el tema va con los dos, es decir, si los dos partidos pasaran la valla electoral, esto haría que ellos evidentemente mantengan la inscripción, pero si no, la pierden los dos partidos de manera automática. A ver, para que la gente lo tenga mucho más claro, un 5%, ¿cuántos votos implica más o menos en épocas actuales? Bueno, hay votos válidos y esos votos válidos van a representar ese porcentaje en ese momento. No podemos ahorita calcular la ausencia electoral que va a haber porque claro, se cuenta únicamente en esos votos efectivos. Enzo, ¿y esto es positivo o es negativo? El hecho de exigirle a los partidos políticos un cierto estándar, un cierto nivel de aceptación popular, que finalmente es eso, ¿es positivo? ¿Nos vamos a tirar abajo los partidos cascarón o no necesariamente? Sí, es positivo. Varios partidos cascarón van a dejar de existir y esto va a ser saludable para la democracia, porque mientras mayor diversidad de partidos políticos exista, va a hacer que las personas tengan mayor dispersión en el momento de votar, es decir, van a tener demasiadas alternativas para analizar y muy probablemente un grupo de la elección va a votar sin pensar por el símbolo que le parezca más atractivo y no necesariamente porque sea la manera de pensar que tiene el electorado, sí, claro, respecto al político que quiera que los represente. Y para que la gente lo entienda, Enzo, ¿qué complejidades ya arrastra el hecho de tener tantos candidatos a la presidencia? ¿Te imaginas tener 23, 24 candidatos a la presidencia de la República? Me imagino lo complicado que debe ser para el elector solamente agarrar esa hoja que uno tiene que marcar. Mira, en efecto, por ejemplo, los votos del FREPAP en la elección anterior justo se debieron a ese factor, a un factor inconsciente de las personas y que votaron por un asunto de marcación sin mayor reflexión. Ahora, con una gran cantidad de partidos políticos, ante un descrédito del sistema político, porque el desgaste es tanto del Ejecutivo como del Parlamento, va a ser aún peor. Y evidentemente la democracia se pone en peligro porque las personas van a necesitar de todos modos hacer una reflexión
que normalmente no se dan, Omar, y eso es lamentable. Ahora, también me imagino que va a ser muy complicado, como en elecciones pasadas, que ciertos candidatos a la presidencia desistan sus candidaturas. Es decir, lo que veíamos en procesos anteriores era ciertos presidentes o candidatos, en realidad presidenta de la República, que veían que no iban a obtener los votos necesarios y decidían simplemente desistir, se iban. Ahora no se van a poder ir. Sí, su salvavidas ha sido hasta la elección anterior porque no la iban a tener. Sin embargo, la norma fue benigna en ese momento. Sin embargo, en estos momentos ya no van a tener esa posibilidad y eso en verdad va a ser muy saludable porque la intención de los órganos electorales evidentemente es que solamente existan los partidos reales y no los vehículos para llegar al poder. Y la complejidad, me imagino, de un debate, teniendo tantos candidatos a la presidencia, formular un debate de por sí es tremendo y es pedirle un esfuerzo también tremendo al elector. Sí, no se puede tener en un debate con tantos candidatos así estos estén particionados en 2 o en 3 debates, en donde puedan exponerse realmente las ideas y las formas de pensar. Por un lado, puede afectar a un candidato que haga una mala presentación, como ocurrió en las elecciones anteriores con Renzo Reyardo, que iba en primer lugar para las elecciones de Lima, recordémoslo como ejemplo. Sí. Y esto tendría una mayor dificultad si es que algún candidato se muestra impresentable dentro del debate, pero no tendría mayor relevancia respecto al contenido porque no va a ser el tiempo suficiente para poder escucharlos y que se les pregunte y repregunte de manera adecuada. Y ahora, Enzo, ¿cómo afecta en el nivel de representatividad en el Parlamento el hecho de que haya tantos candidatos? Porque el voto se vuelve mucho más fragmentado, me imagino. Sí. Esto va a ser aún más peligroso que la bancada que acompañó en un inicio a Pedro Pablo Kuczynski y la cual termina siendo ausente para el actual presidente. Esto pone en peligro la figura presidencial. Hemos visto todo lo que podría organizarse una oposición muy, muy fuerte. Sin embargo, de momento tampoco se puede prever que vaya a haber una oposición, por lo menos hasta el momento, con la fortaleza que hubo anteriormente. Ponerse de acuerdo, sin embargo, entre tantas bancadas pequeñas va a significar un reto demasiado grande en donde los voceros conectores entre el Ejecutivo y el Parlamento van a tener que realizar una labor realmente muy profesional y muy titánica porque lamentablemente aquí no siempre se manejan solo intereses en pro del país, sino más particulares. Ahora, Enzo, en cuanto a los tiempos, también ha sido un punto muy criticado por varios precandidatos a la presidencia. ¿El plazo que hay entre la primera y la segunda vuelta es extenso desde tu punto de vista? No, de hecho, era necesario porque es saludable para el país que haya la continuidad de las elecciones, la continuidad de la democracia a pesar de la pandemia. Sí se ha acelerado demasiado los tiempos y esto ha sido una excusa para modificar algunas, sobre todo, reglas de elecciones internas o incluso que haya más espacio para que haya la alternancia de género de una manera mucho más constructiva, con un voto, además, que al ser preferencial no va a burlar, mejor dicho, este tema de la elección por género. Entonces hay muchas normas que lamentablemente van a ser perjudicadas sobre texto de este cronograma y que los partidos políticos han tomado como decisión. Por ejemplo, Enzo, el hecho de que solo haya una alianza PPC-APP, que el plazo vencía el 12 de octubre, ¿refleja eso, que los plazos están muy ajustados, muy apretados? Sí. Ha habido solicitud, de hecho, para ampliar este plazo, sin embargo, no les ha dado tiempo de ponerse de acuerdo porque en principio está la dificultad de ordenarse los partidos por dentro. En el caso del PPC, probablemente esta tarea ya la tuvo un poco más organizada y APP también, por lo mismo que es un partido estructurado a nivel nacional. Sin embargo, la dificultad aquí, que no ha habido tiempo, es que no ha habido mayor reflexión de debate en el interior del partido
y es por eso que Bedoya, el nieto del fundador claro. del partido, ha manifestado que decide mantenerse al margen de este proceso electoral, y también se filtró ahí alguna comunicación de Marisol Perestello, que en efecto da una muestra de la diferencia de opinión al interior y que probablemente no haya habido el suficiente espacio de debate. Ahora, Enzo, la OMPE recordaba justo el día de hoy que vencía el plazo para que los partidos políticos definan la modalidad de elección interna. ¿Qué va a pasar para aquellos partidos que todavía no han definido eso? Muchos partidos están todavía definiendo quién es el líder dentro de la propia organización. Y hay muchas divisiones, muchas inconsistencias, no solamente del líder, sino también en el interior, porque sí, claro. Aquí vienen varios puntos en juego. Por un lado está lo del padrón, en donde los padrones no siempre están sincerados, están ocultos muchas veces, las inscripciones se han dejado de realizar continuamente a pesar de que han habido candidatos nuevos en las nuevas elecciones al Congreso, por ejemplo. Entonces, hay muchos vicios de los partidos políticos que suelen manejarlo de ese modo y que lamentablemente eso también perjudica la democracia interna, ¿no? Y estas dificultades dentro del proceso electoral a algunos partidos les va a pasar, por supuesto, factura, porque deberían mostrarse fortalecidos internamente para intentar ganar una elección nacional tan compleja como va a ser la actual. No cabe ninguna duda. Muchas gracias, Enzo, por estar esta noche con nosotros. Enzo Helguera, experto en temas electorales. Así que va a ser una elección totalmente sui generis, totalmente atípica. Probablemente no volvamos a vivir una elección de ese tipo, así que elijamos bien a nuestros candidatos. Es momento de despedirnos de las 7, pero no se despeguen de la programación de RPP Televisión, porque inmediatamente después viene Tatiana Alemán con las claves del día.